Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Qué dicen? Siempre estamos, aunque está 3 horas, 2, 1, no importa. Lo importante es que ustedes tengan la información. Acaba de pasar una comisión muy interesante, muy importante e histórica, según sus protagonistas en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Y la moderadora la tenemos acá, es Amanda Alma. Hola, Amanda. ¿Cómo andás, Karin? Bien, muy bien. Vamos a saludar al compañero para después ampliar. ¿Qué tal, Mariano Spezzapria? Bien, Karin, ¿cómo estás? Estamos entre comisiones, ¿verdad? Estamos entre comisiones, acaba de pasar una y vamos después a otra comisión, libertad de expresión. Exactamente, que venía ya polémica la cuestión. Vamos a tener, esperemos, tiempito para seguir comentándola y si no, por supuesto, vamos a pasar el aire a esa comisión. Pero lo que acaba de pasar, ¿por qué decimos que es histórico, Amanda? Porque es la primera vez que el Congreso de la Nación convoca a personas travestis y trans a hablar de una ley muy importante que tiene que ver con el cupo, ¿no? Con la ley laboral hacia el colectivo travesti trans, que como bien se contaba hoy, la gran mayoría, más del 90%, está en prostitución, ¿no? Claro. No siempre por quererlo, muchas veces en general obligadas por las circunstancias y con una expectativa de vida que no supera los 40 años. Es muy, muy bajita. Entre el 80 y el 90% se calcula que están viven de la prostitución y los reclamos que están pidiendo justamente para que esto deje de ser una realidad y una naturalización. Sí, hay muchos proyectos que se vienen presentando. Ya hace más o menos 10 años se vienen presentando proyectos de la mano de lo que fue la Ley de Identidad de Género, que es una ley pionera en Argentina y en el mundo que reconoce la identidad autopercibida de las personas sin pasar por ningún tratamiento psicológico, sin ningún cuestionamiento, solamente reconociendo la identidad. Y en ese contexto se empezaron a presentar proyectos que lo que buscan es regular un cupo dentro del Estado del empleo público en los 3 niveles del Estado, municipal, provincial y también a nivel nacional, y también en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, ¿no? Para que por lo menos entre el 0,5 y el 1,5 del plantel laboral, según los distintos proyectos, puedan ser incorporadas por su condición de travesti en términos de reparación, que fue una palabra muy importante que también hoy circuló entre todas las referentes. Esto luego, y está comprobado que una vez que se empieza en una ley de cupo en el Estado, luego cae a la sociedad, luego inspira al resto de la sociedad para que sí se haga evidente la necesidad de incluir este enorme grupo de personas, sí, aunque se le llame minoritario. Sí, claramente, son acciones positivas que se dicen, ¿no? Que se conocen, donde el Estado promueve prácticas para que sectores que están muy fuera de todo el sistema puedan incorporarse, ¿no? Claro. Se está hablando de esto y también escuchábamos a Maxi Ferraro, y dentro de los proyectos, los contábamos ayer también, hay algunos que plantean incentivos económicos para las empresas privadas. Ah, muy bien. Para que también puedan, devengar impuestos o tener promociones en algún tipo de... ¿En la Ley de Economía y Conocimiento está incluido ese detalle? En la Ley de Economía y Conocimiento también habían incluido la cuestión trans y la cuestión de las mujeres, la dimensión de género, podríamos decirle, donde se dé también una atención especial a personas con estas condiciones de género para poder garantizarle el empleo. Bien, no es la primera vez que se presentan estos proyectos, ¿no? Tienen una historia estos proyectos en la Cámara de Diputados, por lo que tengo entendido, ¿no? Ya van 3 proyectos, se trataron y, digamos, cayeron los proyectos, se tuvieron que volver a presentar. Sí, ha habido un proceso donde diputados que por ahí cumplieron su mandato, y en el contexto escuchábamos a Ornella Infante, por ejemplo, recordar a Araceli Ferreira, que ha habido presentado proyectos, o diputadas como Silvia Horne, que en otros momentos han podido, pero han caducado sus tiempos. Pero lo importante de hoy es que hay mucha voluntad de todos los bloques para, primero, escuchar a las personas que son protagonistas, que vienen demandando este derecho, por un lado, y por otro lado también conocer esas particularidades, ¿no? Para poder hacer una ley que contemple todas las necesidades. Se han hablado con palabras muy precisas y muy impresionantes, que se puedan vivir vidas vivibles. ¿Qué es una vida vivible? Vivir, en definitiva, con derechos. ¿Qué otras cuestiones te impactaron? O que es un grupo que ya está condenado por el solo hecho de identificación identitaria. Ya lo ves, ya estás condenado. Lo ven así, los ven así, están condenados. Y esto es lo que hay que cambiar, muy de a poco, pero que hay leyes que van a ayudar a eso. ¿Sí? Una de las personas que participó, una de las referentas que participó dentro de este grupo de 13 que estuvieron haciéndose presente esta vez, porque la semana que viene sigue la comisión y va a haber más consultas, planteaba justamente la cuestión del genocidio trans y por goteo, ¿no? Esta situación donde la violencia policial, donde la indiferencia social, lo que genera es que muchas personas, más de 9.000 han tenido el documento, o sea que no es un número insignificante, es un número muy importante de la población argentina que no puede acceder, y lo que reclaman es trabajar. Y también, sin duda, el nombre de Diana Zacayán, que estuvo recorriendo esto, de esta conversación del día de hoy, que estuvo también la voz de su hermano, que es Sai Zacayán, que fue la
principal referenta de la Argentina en luchar por el cupo laboral. Ahora difícil cuando es un grupo donde la escuela no está terminada. 6 de cada 10 leía que abandonaron la escuela. Es complejo, ¿no? El hecho de seguir viviendo y tratar de tener cierta evolución social cuando no tienen posibilidades de seguir en el colegio por muchas razones. La pobreza es una de ellas. Sí, la exclusión, ¿no? Y la cuestión también de la discriminación. Cuando hablamos de violencia institucional, cuando hablamos de violencia y discriminación, por ahí lo pensamos en nuestras condiciones, en nuestra vida, en lo que alcanzamos y lo que conocemos, y cuando conoces a las personas trans, cuando te referencias con algunas de ellas, vas dándote cuenta cómo la sociedad te cierra las puertas, ¿no? Simplemente porque vos no representás los cánones que se están esperando, justamente te castigan, ¿no? Y ese castigo llega a la muerte, y todas estas personas que hoy hablaron son sobrevivientes, y por eso la cuestión de la reparación es tan importante en este proyecto, y es tan importante que este debate finalmente vuelva al Congreso después de ese histórico proceso que fue la Ley de Identidad de Género, que reparó por lo menos la existencia de muchísimas personas trans. Reparar la existencia. Se están diciendo conceptos que realmente son profundos en la inmensidad de esta sociedad, con la cantidad de personas que habitamos esta sociedad y este grupo enorme que está completamente fuera y se siente completamente fuera, y de a poco, yo dije recién de a poco, esperemos que sea ya, no de a poco. De a poco se entiende que los procesos en la vida son de a poco, pero hubo alguien que ambas conocimos y que, bueno, como periodista muchas veces me tocó entrevistarla, y cuando murió nadie lo podía creer, porque había logrado algo muy, muy importante, que era incluir la palabra travesti y darle dignidad a esa palabra, que es Diana Zacayán. Contanos. Bueno, Diana Zacayán es una de las principales referentes de la Argentina del colectivo travesti, luchadora de los derechos humanos. Ella fue asesinada cruelmente en un crimen de odio que por suerte fue castigado hace 2 años atrás. Costó igual, varios años después la condena llega. Sí, pero fue muy importante, porque que una referente de esa talla, conocida internacionalmente, fue miembro de la Asociación Internacional LGBT, y esa referencia también la ha llevado a conocer a gente de todo el mundo. Mariela Castro ha participado mucho también en el proceso cubano de reconocimiento de las identidades, así que no era una persona cualquiera, sino una gran referente, una luchadora que además se presentó como defensora del público de la matanza en el año 2014 y que quedó solo muy poquitos votos de ser la primera persona trans en ocupar un lugar tan importante. ¿Fue la primera vez que se usó la palabra crimen de odio? ¿Que la justicia usa la palabra crimen de odio en la muerte de Sí, fue muy importante porque si bien no está tipificado el travesticidio, lo estamos viendo también en las comisiones. Esa es otra cuestión. Hay una nueva comisión de mujeres y géneros y también de la Comisión de Legislación Penal, si es conveniente tipificar o no la figura de travesticidio, pero sí fue la primera vez que dentro de los fundamentos la justicia usó la palabra travesticidio, y la condena fue por el crimen de odio, que también fue muy importante en la Argentina y en el mundo. Todo un tema la pobreza, ¿no? Hace poco, y de hecho el mismo presidente en una entrevista en TV Pública lo mencionaba a raíz de una pregunta de un compañero a raíz fue un mensaje que había recibido de una persona trans que decía, estamos peor que abajo, porque los planes sociales que están llegando a tanta gente en esta época no los están alcanzando. Y él habló con el ministro Arroyo y dijo, es probable, 1 de cada 2 no tiene vivienda. Y todos los días llegan noticias de desalojos y cuestiones muy violentas que están viviendo en esta situación de cuarentena, peor aún. Sí, escuchábamos a Vanessa Cufré, que fue trabajadora de esta Cámara, una de las invitadas a la comisión del día de hoy, referente del movimiento Evita, justamente, que ahora trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social en el ámbito justamente que se llama Potenciar Trabajo. Ella es trabajadora del área de diversidad, géneros y políticas antidiscriminatorias del Ministerio. Y lo que comentaba justamente es que alrededor de 5.400 fueron las personas que se presentaron al Potenciar Trabajo, que es un subsidio, y hasta ahora, todas personas trans, 4.109 fueron dadas de alta. Falta todavía una buena cantidad, porque la realidad es que no tienen cómo sobrevivir, porque no solamente nadie les da trabajo, sino que tampoco nadie les compra las cosas, o bueno, mucha gente también la excluye, aunque la comunidad, hay que decir, que siempre también está presente y de una u otra manera, bueno, se hace visible. Hay solidaridad. El gobierno está trabajando en ese programa Potenciar Trabajo, que va a ser la base de un ingreso universal. Bien. Que seguramente va a discutir
el Congreso de Un la ingreso Nación. universal, estamos hablando de todos. Exactamente, para unas 3 millones de personas. Así que estoy seguro que este colectivo va a ingresar en este plan social que va a ser para la pospandemia, ¿no? Correcto. Empezamos a discutir una agenda de pospandemia. Es un tema central, el tema del trabajo, porque bueno, estamos viendo que los indicadores de la economía no dan bien para este colectivo y para toda la sociedad, ¿no? Los puntos importantes que tenemos que saber, que se plantearon por parte del colectivo travesti trans, cosas que no están funcionando, que tal vez ya están habladas, pero no están funcionando, ¿qué están necesitando? Bueno, sin duda la cuestión del trabajo se vincula con la vivienda y la salud, ¿no? Claro. Lo que planteaban hoy en la comisión era que sin trabajo después es muy difícil tener una obra social, acceder al sistema de salud o costear esas cuestiones que tienen que ver con lo sanitario. Por otro lado, ¿dónde pasar la pandemia, no? Hoy en el contexto también decía Marcela Romero, una gran referente de ATA, justamente que no hay hogares para mujeres trans o para personas trans y tampoco para personas de la tercera edad, que algunas llegan, que tienen 50 años y ya tampoco pueden estar o disputar en el mercado laboral. En el proceso de la ley, sin duda, también es el acceso a la alimentación, ¿no? Por eso también se habló tanto de la reparación. Hay otros proyectos más integrales de reparación para el colectivo travesti trans que incluyen la cuestión de trabajo y también la cuestión de la vivienda, ¿no? Piensan en que el Estado debe asumir planes donde se defina una cuota, un espacio, una línea dentro de ese programa específicamente para reparar tantos años de abandono, ¿no? Es una forma también de que el Estado, después de que expulsó a las jóvenes travestis de la escuela, de que tuvieron que estar sometidas a la prostitución y a la violencia policial, puedan pensarse hacia adelante con mayor posibilidad sería elevar un poco el piso de este sector tan marginalizado. Claro. Y entre tantos temas a salvar es el bache educativo, ¿no? Porque si Sí, estamos hablando de que claro. 2 de cada 3 no pudo completar el secundario Sí, y después hay un proyecto de ley para incluirlas en el mercado laboral, digo, es un tema, digamos, para trabajar por la capacitación que requiere estar en ese mercado y sobre todo en el Estado también, ¿no? Y una cosa es el AMBA y otra cosa es el norte argentino y el sur con tantas dificultades. ¿Hay reclamos más de alguna zona que de otra en este sentido, Amanda? La cuestión urbana es difícil porque, bueno, también ha habido en estos años un trabajo muy importante de reconocimiento. Más de 9.000 personas han llegado a cambiar su DNI, por ejemplo, ¿no? Eso no solamente en la ciudad. 9.000. Exactamente, en todo el país, desde que la ley de identidad de género existe como tal y antes había una resolución ministerial del Ministerio del Interior. Así que el presidente Alberto Fernández entregó a Isquia Escribano el documento número 9000 justo antes de la pandemia y fue un momento de mucha celebración. O sea que la situación en lo urbano es una y en el panorama rural es diferente, pero sin duda la violencia sigue siendo una de las características de exclusión mayor del colectivo travesti trans. Nosotros podemos estar acá hablando, socializando y explicando todas estas cosas, pero aquí también tendrá que haber personas travestis trans hablando en primera persona, como fue hoy el tema de la comisión. No lo dijeron bastante, no solamente hacer políticas para nosotros, sino que seamos nosotros quienes estemos también haciendo las políticas, Claro. que es un reclamo legítimo. Bueno, de a poquito lo están haciendo, ¿no? Otra vez digo de a poco, pero es que es así, uno quisiera, y ya es enorme la cantidad de cosas que han cambiado en este país en los últimos años en referencia a ciertas miradas sociales con las minorías. Pero se necesita mucho trabajo todavía. Sí, y se necesita también repensar un poco estas ideas de las prioridades, ¿no? Porque estamos hablando también de colectivos, que es un grupo pequeño de personas, que por ahí la asistencia es mucho más eficaz y no son tantos recursos tampoco que se necesitan. Muchas veces se cree que son erogaciones de recursos impresionantes, pero es un colectivo muy vulnerable y además que por todos los organismos internacionales, la Argentina está señalada y todos los países del mundo de desarrollar políticas para mejorar las condiciones de este colectivo. En la ESI, ¿cuánto se habla de esto? Bueno, esas también son cosas que se quieren revisar. Hay varios proyectos Pues acá. nada, ¿cómo cuesta? Cuesta mucho porque también a las personas heterosexuales, ciscentradas, les cuesta mucho pensar que hay otra forma de vida que no sea su propia experiencia. Exacto. Por eso es tan importante que haya también diputados y diputadas que sean visibles dentro de la diversidad y la disidencia. En esta Cámara tenemos lesbianas y varones gays que son visibles y que también hacen uso de la palabra y eso ha sido un cambio en los últimos años, ¿no? Porque muchos de ellos no eran visibles cuando ya eran diputados
diputados. O si eran visibles, estaban o en el ámbito artístico, como bien lo sabemos, o estaban en el ámbito estético y ahí quedaban en una peluquería. Pero en este Congreso hubo diputados y hubo senadores que se casaron también antes de la ley de matrimonio. Por ejemplo, el senador López en aquellos años, en el 2008, creo que se casó en Tierra del Fuego. Y bueno, y también esas expresiones donde algunos diputados y diputadas son visibles. Pero bueno, esta idea de que se puede ir cambiando la historia también es muy importante y por eso las voces de las personas travestis trans son tan importantes en estos debates. Exactamente. Bueno, en un momento nada más va a empezar una comisión que tiene que ver con libertad de expresión, que ya ayer la vivimos la polémica, Marian. Sí, una polémica bastante interesante por el famoso, entre comillas, ciberpatrullaje, ¿no? Es decir, hasta dónde el Estado ingresa en la vida de las personas para, digamos, monitorear lo que está sucediendo con la seguridad. Fue una expresión de la ministra Frederick. Claro. Esto fue a principios de abril, cuando dijo, vamos a utilizar el ciberpatrullaje para medir el humor social. Y ahí se armó. ¿Qué quiso decir? Después se repitió. A partir de ahí, lo cierto es que, bueno, políticamente por ahí suena mal, pero las fuerzas de seguridad suelen usar estos términos, ¿no? Exactamente. Señores, nos tenemos que ir, pero vamos a quedarnos a verla muy atentamente porque se trata de eso, de pedir la palabra a una autoridad que vamos a ver si asiste como la ministra de Trabajo en esta próxima comisión. Se quedan en el TTV. Muchas gracias. Hasta mañana.